Buenas tardes, estimados profesores. Es para mí un honor estar frente a ustedes en esta ocasión presentando un tema de análisis de datos en la escuela elemental. Mi nombre es Ernesto Sánchez, soy profesor investigador del Departamento de Matemática Educativa y mi línea de investigación es la probabilidad y la estadística. Cabe decir que en las últimas décadas la probabilidad y la estadística es sinónimo de análisis de datos. Entonces, en esta ocasión, cuando me refiero a análisis de datos, es más o menos equivalente a probabilidad y estadística. A mí me invitaron para que diera una charla sobre manejo de la información. En este sentido, quiero aclarar que también es otro nombre que se le da a análisis de datos. Sin embargo, actualmente en el programa se llama manejo de la información, pero próximamente se va a cambiar a análisis de datos. Este nombre es más apropiado para, es el que más se usa para designar lo que antes era probabilidad y estadística. Esta charla la hemos organizado en 5 puntos o 5 aspectos. Uno es ¿qué es exactamente el análisis de datos? Es muy importante que los profesores tengan una buena idea de lo que es esta materia o este tema del currículum escolar, porque esto nos ayudará a tener pues mayor idea de lo que hay que enseñar. Después vamos a ver lo que es el contenido que se pide enseñar en la primaria. Es un contenido simple, es un contenido sencillo, sin embargo tiene ideas y conceptos que conviene que se aclaren. El siguiente es una definición que es muy importante, la diferencia entre datos categóricos y datos cuantitativos. Esta diferencia vamos a ver que es crucial porque en primaria generalmente se prestan más el análisis de datos a tratar con datos categóricos, aunque también debe hacerse con datos cuantitativos. El aspecto central de esta charla es el cuarto punto, el proceso de resolución de problemas estadísticos. Este consta de 4 pasos y ya los veremos con detenimiento más adelante. Y finalmente terminaré con unas conclusiones, una reflexión acerca de lo que puede ser importante para ustedes tener en cuenta en el aula. ¿Qué es exactamente el análisis de datos? Tanto los niños como los adultos enfrentamos diariamente situaciones en las que se generan datos. Y en la sociedad actual la vida está llena de datos por todas partes. La materia de análisis de datos lo que trata es de cómo sacar partido de esos datos. Darle sentido a los datos y manejar situaciones de incertidumbre son habilidades muy importantes que los niños pueden ir adquiriendo desde la infancia. La definición es la siguiente. El análisis de datos es el conjunto de métodos que ayudan a responder preguntas sobre una situación que se puede responder con base en datos. Estos permiten descubrir y detectar patrones, así como desarrollar explicaciones y contrastar hipótesis sobre la situación. Es muy importante entender lo que es el análisis de datos. Muchas preguntas que nos hacemos acerca del mundo, a veces pensamos que las podemos responder reflexionando, o leyendo, o de otras maneras, y a veces no se nos ocurre que la manera de responderlas es con datos, precisamente. En el análisis de datos, digamos, el tipo de preguntas que nos interesan son esas que se pueden responder con análisis de datos. En la enseñanza primaria, generalmente se asocia el análisis de datos con contar, con clasificar, con calcular medias, modas, varianzas o con realizar algún tipo de gráficas. Esto es parte del contenido del análisis de datos, pero es solamente un contenido técnico. En la primaria, lo más importante es de este contenido técnico clasificar y ordenar datos, recolectar datos
y organizar y presentar datos. Ajá. Ustedes pueden ver estas tres ideas, digamos, distribuidas a lo largo de los 6 años de la primaria. Sin embargo, falta algo. Estos son tipos de gráficas que se suelen hacer en la primaria. Una tabla de frecuencias, por ejemplo, como esta, o un diagrama de columnas de puntos como aquella, o un diagrama de barras horizontales o un diagrama de barras verticales. Todos estos objetos son parte del análisis de datos. Sin embargo, a veces tratamos este tipo de objetos o este tipo de conocimientos de una manera puramente técnica sin entender cuál es su objetivo. Entonces, por ejemplo, nunca, digamos, ubicamos la realización de una gráfica o el cálculo de una frecuencia o una clasificación en el contexto de la solución de un problema estadístico. Ajá. Esta idea de un problema estadístico es algo muy importante y es lo que quiero enfatizar en esta charla, que debemos de enseñar análisis de datos en el contexto de la solución de un problema estadístico y no nada más en un contexto técnico en el cual hagamos una gráfica o calculemos sin que tenga sentido. Vamos a ver en qué consiste esto. El proceso de resolución de un problema estadístico consta de 4 pasos. Uno es formular una pregunta que pueda ser respondida con base en datos. 2, recolectar datos para responder la pregunta. 3, organizar, analizar e interpretar datos. Y 4, responder a la pregunta. Como les mencionaba, en la enseñanza tradicional, o como se suele enseñar estadísticas, se centra nada más en el aspecto 3, un poco de organizar datos, analizarlos, pero sin el contexto de lo que son las cuatro preguntas. De lo que se trata en la enseñanza primaria es de que esta parte se contextualice con todo lo demás, es decir, que se permita a los estudiantes formular preguntas, recolectar datos, para con esos datos organizarlos, analizarlos y responder la pregunta. Ese ciclo se puede representar como un ciclo en el cual después de responder la pregunta se puede formular otra pregunta y así. Vamos a ver cada uno de estos. Formular una pregunta. El primer paso para involucrar a los niños en el proceso de solución de un problema estadístico es que se hagan preguntas acerca de su entorno, acerca de las cosas que le interesan. De estas preguntas, el niño se puede hacer mucho tipo de preguntas, de hecho se las hace constantemente, pero hay que identificar, y esa es la labor del profesor, entre aquellas preguntas que se pueden responder con datos y aquellas que no, que requieren otro tipo de método para responderlas, o que los datos no son accesibles. A nosotros, como profesores, lo que debemos de hacer es tratar de que los niños se hagan preguntas que se puedan responder con datos, incluso con datos que ellos mismos puedan recoger. Una de las cosas que es muy importante en esta cuestión es entender que en las edades tempranas los niños son egocéntricos y a veces ellos generalizan inadecuadamente situaciones que viven hacia el mundo que les rodea. Es decir, creen, digamos, que si a ellos les gusta, por ejemplo, un sabor de helado, que es el más sabroso y entonces a todos los demás les va a gustar. O creen que si ellos creen una cosa, todos los demás van a creer. Y el análisis de datos es un buen momento para que los niños empiecen a darse cuenta que hay variabilidad en los comportamientos, en los gustos, en el contexto en que cada uno se desenvuelve. Ellos se pueden hacer muchas preguntas acerca de lo que ocurre en clase, bueno, o lo que pasa con sus compañeros, y muchos van a descubrir nuevas cosas que no se imaginaban. Por ejemplo,
no sé, pueden creer que si ellos tienen 2 hermanos, que todas las familias están formadas por 2 hermanos, o que si ellos tienen un hermano mayor, todos tienen un hermano mayor. Y a través, digamos, de una pequeña investigación que se puede dar en el aula, ellos van a entender que no. Él está en ciertas circunstancias, pero otros están en otras circunstancias diferentes, y ese es un buen ejercicio para empezar el proceso de descentración, de saber que hay variedad en el mundo y que uno no es, digamos, el prototipo de lo que hay. Las preguntas que se pueden hacer los niños son muy variadas. El profesor debe tener la sensibilidad de tratar de hacer que ellos se hagan preguntas y de captar aquellas preguntas que pueden ser respondidas por datos por ellos mismos. Por ejemplo, ¿cuál es el sabor del helado que más te gusta? Esta es una pregunta pues que probablemente todos los niños han saboreado helados y han de tener un sabor favorito. Pero hay muchísimas otras preguntas. En realidad estas son algunas preguntas de las que nosotros hemos visto que se hacen algunos niños, o preguntas que los profesores pueden sugerir que puedan ser interesantes de investigar. Ya dije qué sabor de helado les gusta a los alumnos del grupo, cuántos dientes se le han caído a los alumnos del grupo. Por ejemplo, para los niños de primer año, ellos mudan en esa edad y van contando los dientes que se les van cayendo. Ahí es donde decía que es muy importante que ellos vean la variabilidad en el mundo. Habrá niños que no se les ha caído ninguno, habrá niños que se les han caído 3, 4, 5, y entonces el niño se da cuenta que es muy diversa, digamos, el comportamiento de cada quien, que hay mucha variabilidad. Y sin embargo, al final se van a ver ciertos patrones generales de comportamiento. Aunque hay variabilidad, esa variabilidad se puede controlar, y cuando van entendiendo eso es que están introduciéndose ya en el mundo del análisis de los datos y la estadística y la probabilidad. Como decía, por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? Esa es una pregunta interesante que sirve para los niños un poco más grandes, porque ahí una de las cuestiones que ocurren es que la variable es cuantitativa. Si ustedes se dan cuenta, en las dos preguntas anteriores, ¿qué sabor de helado les gusta a los alumnos del grupo? Las respuestas son categóricas. Es variable categórica, es decir, nombres, ¿no? Fresa, chocolate, etcétera, son nombres. ¿Cuántos dientes se le han caído? Es una variable cuantitativa. Ahí, digamos, también se pueden hacer cuestiones interesantes. En cambio, ¿en qué tipo de transporte has viajado? Ahí el tipo de respuesta es categórica. Pues, automóvil, avión, etcétera, ¿no? Una pregunta equivalente que podría ser mejor es: ¿en qué tipo de transporte llegas a la escuela? ¿Qué tipo de calzado llevan hoy los niños a la escuela? ¿De vestir o deportivo, etcétera, ¿no? A los más grandecitos se les puede preguntar qué tipo de música les gusta escuchar, ¿no? Para ver si, digamos, hay mucha variedad en el tipo de música, o si los niños, por ejemplo, de quinto, de sexto año, casi todos prefieren un mismo tipo de música. Otro para los más chiquitos: ¿has regado alguna vez plantas en un jardín o has trasplantado plantas, etcétera, cosas así? Y así se pueden pensar en muchas preguntas. Pero lo importante es que los niños hagan preguntas y logremos, los profesores, captar aquellas preguntas que pueden ser investigadas dentro del aula, aquellas que tendrán que ser investigadas con datos extra clase, y aquellas que tienen otras connotaciones que no pueden responderse con datos. Por ejemplo, ¿por qué me quiere mi papá? Pues esa es una pregunta que no se puede responder con datos, ¿no? Pero ¿cuántos años tiene mi papá, por ejemplo? Pues es así. Este ejercicio de formular las preguntas es clave y muy importante dentro del análisis de datos. De hecho, es una de las ideas centrales o ideas fundamentales del análisis de datos. Esto debe de crecer en forma de espiral. En todos los grados se debe de trabajar el problema de que se hagan preguntas. Estas preguntas cada vez van a ser más sofisticadas, más elaboradas, pero finalmente es la idea central de la estadística. Los niños ya grandes en secundaria, por ejemplo, en bachillerato, van a llegar
a poder formular preguntas realmente interesantes que conciernen a su contexto, a su vida y a la sociedad. Por otro lado, también, digamos, una idea que me parece que es importante es que uno como profesor también se entera de cuáles son las inquietudes e intereses de los niños. A veces uno piensa que puede prever, digamos, el tipo de preguntas que hacen o el tipo de ideas que se hacen alrededor del análisis de datos, y haciendo ellos sus propias preguntas uno entiende en dónde se ubican y cómo lo van entendiendo, y eso para uno es muy importante en el desarrollo de estrategias para corregir los errores o para mejorar su comprensión. La siguiente etapa es, una vez que ya se hacen ciertas preguntas, hay que recoger datos que sirvan para responder la pregunta. Entonces, generalmente las preguntas se pueden hacer con una encuesta. Aquí el detalle interesante e importante es que uno deje a los niños que utilicen formas de registro que ellos crean apropiadas, y que uno vaya a observar, que uno observe, digamos, el tipo de registros que van utilizando y ir transitando del tipo de registros que ellos hacen a un tipo de registro más abstracto. Un detalle que ocurre en los estudiantes, en los niños, incluso en los estudiantes más grandes también, a la hora de recoger datos, es que tratan de captar toda la información posible. Sin embargo, en análisis de datos, no toda la información es utilizable. Aunque haya información interesante, muchas veces la información no se utiliza. Por ejemplo, el problema de cuál es el sabor del helado que más te gusta. Los niños pueden hacer un tipo de anotaciones como las que vienen aquí. A Lidia le gusta la vainilla, a Juan le gusta de chocolate, a Pedro le gusta de fresa, a Arturo de limón, etc. Aquí, en este tipo de registros, que es el que se les ocurre a los niños hacer, a ellos les parece muy importante mantener la información al sujeto o la persona que le gusta un determinado sabor. Entonces, nosotros lo que tenemos es que transitar de este tipo de información que tiene cosas que desde un punto de vista del análisis de datos no son tan importantes, a una información más abstracta. Primero lo que se tiene que hacer es un poco agrupar. En este esquema he agrupado la información que coincide con el sabor. Entonces aquí tenemos que a Juan y a Rosa le gusta el chocolate, que a Pedro, etcétera, etcétera. Sin embargo, en un momento dado hay que transitar de utilizar datos que tengan, digamos, el nombre de la persona a datos sin el nombre del sujeto. Por ejemplo, aquí, digamos, quedaría nada más chocolate, chocolate, fresa, 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 vainilla, 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 limón. El paso de este tipo de registro de información a este tipo de registro de información es un paso difícil para el niño. Difícil porque no entiende por qué uno renuncia a cierto tipo de información. Pero desde el punto de vista del análisis de datos y estadístico, lo que interesa es la frecuencia con la que se presenta, digamos, un sabor en este caso, y no tanto la persona para la cual, al cual le gusta. Porque esto nos permite hacer este tipo de gráficas. Aquí, por ejemplo, esta es una gráfica de frecuencias donde dice chocolate le gusta a 2 personas, fresa le gusta a 4 personas, vainilla le gusta a 5 personas, y aquí debe decir limón le gusta a 3 personas. Y uno ya puede hacer este tipo de gráficas. Quiero que observen ustedes cómo hay un proceso en el análisis de datos, en la organización de los datos hay un proceso de abstracción, es decir, de quitar información que puede ser importante o no, pero desde el punto de vista de la estadística, digamos, se hace a un lado, porque lo que interesa desde la estadística son los valores de una variable y su frecuencia. Estos son, en este caso, los valores de la variable sabor de un helado, y esta es la frecuencia. Digamos, el chocolate 2, fresa 4, vainilla 5 y limón 3.
Ese es uno de los procesos importantes en el análisis de datos, la abstracción, y creo que si uno logra que los niños vayan dando ese paso, es algo muy importante que les va a servir en el desarrollo del análisis de datos posteriormente. Para finalizar, una vez que ya se ha hecho el análisis de datos, hay que responder la pregunta. Entonces, esas preguntas, la respuesta que se le tiene que dar es con base en las representaciones que uno realizó, las gráficas o los promedios que uno sacó. En este caso la pregunta era, ¿qué preferencias de sabor de helado tienen los alumnos del grupo? Y una respuesta sería ya organizada a partir del diagrama de barras, que 5 prefieren helado de sabor vainilla, 4 de fresa, 3 de limón y 2 de chocolate, ¿no? Algo que es muy importante observar es que el sabor favorito, que técnicamente se llama la moda, fue la vainilla, el sabor vainilla. Ajá. Entonces, fíjense cómo, digamos, de alguna manera natural van entrando conceptos de la estadística, como en este caso el del amor, ¿no? Estamos hablando de niños primero, segundo, tercer año de primaria, en los cuales esos conceptos son importantes, y, como les decía, para llegar a esto sí requiere un proceso de abstracción importante. Conclusión, quiero decirles que es importante que pongan mucha atención a la parte conceptual del análisis de datos y no solamente a la parte técnica. La parte técnica es cómo hago la gráfica, que tiene que ver con dividir los cuadritos, poner, etcétera, qué cosas poner, o cómo hago un cálculo, cómo contar y todo eso. Esa es la parte técnica, pero no es la más importante. Lo más importante es que el análisis de datos sirve para responder preguntas de interés, ¿verdad? Que cada vez se van haciendo más complejas y más interesantes, y que los datos nos ayudan para responder. Muchas de nuestras inquietudes, de las preguntas que tienen los niños, también se pueden responder con datos, investigando, sabiendo cómo se presentan en la realidad, y eso ayuda a aumentar nuestro conocimiento. Si nosotros logramos que los niños tengan esa mentalidad de hacerse preguntas, sacar datos, analizarlos y dar una respuesta, tendremos, digamos, ciudadanos mucho más críticos, mucho más cultos, y con una herramienta que les va a servir para aumentar su conocimiento en todas las esferas de su vida. Clasificar, ordenar, contar, hacer una gráfica, encontrar la moda, calcular la media y la mediana, etcétera, que son las cuestiones que se hacen en estadística, no son más que herramientas para desarrollar esa idea central de resolver un problema estadístico. Muchas gracias.